en este tema. Listo, ahora sí vamos a empezar. Les pido disculpas ahí por la demora, pero ya. Listo, entonces, bueno, esto es un tema que hemos venido hablando desde principio de año y hemos hablado acerca de que es un año de retornar. Entonces, como ven ahí la imagen, eh, es una imagen donde están las manos de Cristo y la mano que está abajo debería ser la de nosotros, ¿cierto? Que debemos retornar a Él. Y retornar a Él implica tomar una decisión en nuestro corazón, ¿sí? Cuando Jesús llamó a Pedro para que dejara las redes y le dijo, ven en pos de mí y te haré pescador de hombres, Pedro recibió el llamado, pero tuvo que tomar una decisión. Lo mismo cuando Mateo estaba en la mesa cobrando los impuestos y era uno de los judíos que más ganaba dinero. Jesús llegó a esa mesa y le dijo, ven y sígueme. Y dice la palabra que él dejando lo que estaba haciendo se levantó y le siguió. Entonces este retorno implica una acción de parte nuestra, no un deseo solamente, porque todos tenemos buenos y malos deseos, ¿sí? A veces más malos que buenos o a veces más buenos que malos. Pero al final lo que dicta realmente quiénes somos es lo que hacemos, más que lo que pensamos o lo que deseamos, ¿sí? Es lo que hacemos. Entonces es tiempo de retornar a Dios, ¿sí? Y en ese retorno hay un tema que yo ya había tratado, pero que quiero volver a tratar, y es retornar a servir y adorar. El servicio y la adoración están muy unidos, y eso no lo digo yo, eso lo dice Jesús y ya lo vamos a ver más adelante. Pero me gustaría que leyéramos cuál es el significado de adoración y de servicio para que entendamos de qué estamos hablando y a qué es a lo que Dios quiere que retornemos, ¿sí? Entonces dice acá que adorar en el hebreo, la palabra que se usaba en la Biblia en hebreo para adorar, es la palabra shahá, que significa postrarse, inclinarse como señal de respeto. La adoración, ya como explicando qué es, supone el reconocimiento por parte del adorador de la grandeza divina, de su majestad y suprema perfección y dominio. O sea, adoramos a un Dios perfecto y supremo, ¿sí? Y la adoración implica que alguien inferior exalta a alguien que es superior a él, ¿sí? Eso es adoración. Y eso es ya un concepto muy personal y es solo aquellos que han nacido de nuevo y tienen revelación de la grandeza y la majestad de Dios lo pueden adorar, ¿sí? Porque ¿cómo adorar a quien no has conocido? Porque los ángeles pueden adorar a Dios, porque están en la presencia de Él, porque lo conocen. La palabra dice que toda la creación alabe al Señor. Toda la creación es todo lo que respira, todo lo que vive. Eso es una cosa. Alabar es una cosa. Todo lo que respira alabe al Señor, sí. Pero solamente aquellos que son hijos de Dios lo pueden adorar, que son los ángeles y las personas que han nacido del Espíritu, que han nacido de nuevo. Los demás tal vez creen que adoran a Dios, pero realmente no lo adoran. Eso también lo vamos a explicar un poco más adelante. Entonces, eso es adoración. Ahora, más que la definición de servicio, porque yo creo que todos por nuestros contextos tenemos una idea del servicio, pero me parecía más significativo decir quién es un siervo, ¿sí? Y para esa palabra siervo en la Biblia se usa la palabra evet.
se usa más de 800 veces en la Biblia, que se traduce como esclavo o siervo, ¿sí? Y tiene que ver con un trabajo, ¿cierto? Con trabajar. O sea, el siervo se dice que es siervo porque hace una acción, porque hace un trabajo. De lo contrario, pues no podría llamársele siervo, ¿sí? Y tiene una connotación con la adoración. O sea, el servicio de alguna forma está relacionado con la adoración según esta palabra hebrea, ¿sí? Pero también tenemos que entender cuando leamos la Biblia, pues la Biblia se escribió desde hace más de 4500 años, que los conceptos han cambiado, ¿cierto? Entonces, si nuestros conceptos de hace 20 años han cambiado, antes de que existiera el WhatsApp o antes de que existieran todas las aplicaciones que conocemos, también han cambiado conceptos, ¿cierto? Chatear, por ejemplo. Si yo hubiera conocido a Mónica o a mi esposa hace más de 25 años y yo le dijera chateemos, ustedes dirían, pero ¿de qué está hablando este señor? Eso no existe, ¿cierto? Entonces, el lenguaje va cambiando a medida que los seres humanos vamos cambiando también. Entonces, ¿qué sucede? Para los tiempos bíblicos, la esclavitud no era entendida como nosotros la entendemos hoy. Para nosotros la esclavitud hoy es un término horrible, terrible, ¿sí? Con unas connotaciones totalmente negativas. Pero en los tiempos bíblicos la esclavitud no la entendían como la entendemos hoy nosotros. Muchas veces se hablaba era de servidores y se les decía esclavos, pero no era que fueran privados de su libertad, sino que estaban dedicados al servicio de una casa, de un terreno o al servicio de alguien, ¿sí? Entonces esos conceptos hay que entender que van cambiando un poco, ¿sí? Para que lo tengamos en cuenta. El caso es que el siervo es el que está sujeto a alguien más. ¿Sí? Si yo estoy sirviendo, estoy sujeto a alguien más, ¿sí? Si un mesero viene a atenderme, me está prestando un servicio y está sujeto a lo que yo le ordeno, ¿sí? Entonces yo le ordeno a él qué es lo que quiero comer y él ejecuta esa orden. De eso se trata también el servicio para que lo entendamos un poco más. Pero el que mejor lo explica es Jesús. En Lucas capítulo 4 versículo 8, Jesús en ese momento estaba en el desierto. Había hecho un ayuno durante 40 días. Y el enemigo llegó a ese lugar a tentarlo, a hablarle. ¿Sí? Y llega un momento en donde el enemigo le ofrece a Jesús todos los reinos de la tierra, ¿cierto? El poder absoluto sobre este planeta, ¿sí? Y Jesús, ¿qué le responde? Dice, respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces Jesús está hablando de dos cosas, servicio y adoración, pero las está metiendo en un solo concepto, ¿sí? Las está metiendo en un solo concepto. Entonces es importante que lo entendamos desde esa perspectiva, ¿sí? Aquí yo tengo unas noticas que quiero que pues los que están acá las puedan ver. Y es que existe un vínculo estrecho entre servicio y adoración. Cuando sirvo, estoy adorando. La pregunta entonces sería, ¿cómo estoy sirviendo? Porque si cuando estoy sirviendo, estoy adorando, si mi servicio es bueno, entonces ¿cómo es mi adoración? Buena, ¿cierto? Pero si mi servicio es malo, ¿cómo es mi adoración? Mala. Entonces, de alguna forma, el servicio vinculado con la adoración me sirve para evidenciar mi adoración. Cuando yo sirvo, adoro. Entonces, el servicio hace que la adoración se vuelva mucho más tangible y medible de alguna forma. De que por lo menos yo pueda entender que si soy una persona que no sirve a otros,
pues no estoy adorando realmente, ¿sí? Algunos pueden confundir una vida religiosa con adoración. No es eso realmente adoración. O visitar una iglesia con adoración, tampoco lo es. Pero Jesús fue claro en decir que el Padre busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Y aquí hay un pensamiento que me llama la atención, y es que aquello a lo que adoramos es a lo que servimos. Aquello a lo que adoramos es a lo que servimos. ¿A qué le estoy sirviendo yo? ¿O a quién le estoy sirviendo yo? Hay personas que solamente sirven por dinero y que solamente sus vidas y sus mentes están pensando constantemente en el dinero. Entonces, esas personas ¿a quiénes adoran? ¿A quién adoran? Al dinero. ¿Sí? O hay personas que están concentradas en una relación y toda su energía, sus pensamientos, sus recursos, su tiempo lo están virtiendo en otra persona. ¿A quién están adorando? A esa persona. Los que llamamos las barras bravas, por ejemplo. Cuando uno entra a un estadio de fútbol y uno ve a unas barras bravas, eso es como si fuera un culto, porque le cantan a su equipo, se pintan el rostro del color de su equipo, se ponen un atuendo de su equipo, ¿cierto? Y cuando es llevado a extremos esta actividad, porque no es mala, solamente cuando se lleva a un extremo, entonces podríamos pensar que esos muchachos o esas personas adoran a su equipo y adoran a esas personas que están en ese lugar, ¿sí? Entonces es como para que nos examinemos un poco acerca de qué estamos adorando, ¿sí? Ahora, hay un pasaje en la Biblia en donde Jesús está con la mujer samaritana. Jesús tiene sed, está en el mediodía, en el calor del día, se encuentra con una mujer que está sacando agua, está intentando sacar agua del pozo, y Jesús le dice, dame de beber. Pero ella le dice, tú siendo judío, ¿por qué me pides agua a mí, que soy una samaritana? Porque los judíos y los samaritanos no se hablaban entre sí. Había una disrupción, había una división entre esos dos pueblos. Los samaritanos adoraban en un monte a Dios. Los judíos adoraban en el templo, ¿sí? Y tenían unos conceptos distintos con respecto a Dios. Entonces Jesús le dice a ella, si tú supieras quién es el que te está pidiendo agua, tú le pedirías y él te daría agua viva. Y el que beba de esa agua no volverá a tener sed jamás. Entonces esta mujer le dice, Señor, pero es que los judíos dicen que nosotros no debemos adorar en el monte, pero nuestros padres nos enseñaron eso. Y Jesús le dice a ella, mira, llegarán días en donde ni en este monte ni en el templo adorarán a Dios. Pero el Padre está buscando adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Entonces Jesús le dice a ella, ve y llama a tu marido, y ella le dice, Señor, yo no tengo marido. Y él le dice, es verdad lo que dices, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes tampoco es tu marido. Y entonces ella como que queda sorprendido porque es algo que solamente ella sabe en su intimidad, y le dice, Señor, me parece que tú eres profeta, ¿cierto? Y es una conversación muy interesante, y esa es una conversación que Dios también quiere tener con nosotros. O sea, así como Jesús habló con esa mujer samaritana, Jesús quiere hablar contigo y conmigo. Se quiere sentar con nosotros y quiere hablar a nuestro corazón para que nosotros entendamos que Él nos está llamando a adorarle a Él.
Y nosotros tenemos nuestros pensamientos, nuestras razones y nuestras excusas para decir no quiero hacer las cosas como tú dices, ¿sí? Pero aquí en el versículo 22, Jesús le dice algo a esta mujer. Vosotros adoráis lo que no conocéis. Y muchas veces nosotros estamos o estuvimos adorando a un Dios que no conocemos. O sea, ¿de qué vale, de qué sirve adorar algo que tú no conoces o a alguien a quien tú no conoces? Y eso era lo que le estaba pasando a ella y a su pueblo. Estaban adorando a un Dios que no conocían. Pero también le pasaba al pueblo judío, porque Jesús, el Dios hecho hombre, se presenta ante ellos y ellos no lo reconocen como Dios. Al contrario, lo quieren matar, lo quieren apedrear. Cuando Jesús dijo que Él era el Hijo de Dios, el unigénito del Padre, lo iban a apedrear y lo iban a botar por un monte. Y dice la palabra que Jesús se escabulló en medio de ellos. ¿Sí? Entonces, acá lo que podemos ver y lo que podemos aprender es que la religión no hace que tú conozcas a Dios. Porque la mujer samaritana era religiosa, ella adoraba en un monte. Los judíos también eran religiosos, adoraban en un templo. Pero Jesús los descalifica de alguna forma a los dos y les dice, ustedes están adorando como no es. Pero el Padre quiere y busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Y a eso es a lo que tenemos que retornar, a conocer a quién estamos adorando. Y no a simplemente hacer un acto religioso, como lo hacían ellos. ¿Sí? Y el versículo 23 dice, pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Entonces, si hablamos de verdaderos adoradores, es porque también existen los falsos adoradores. Hay unos que son verdaderos y hay otros que son falsos. Y ahí nosotros tenemos que mirarnos al espejo y preguntarnos, ¿quiénes somos? ¿De los verdaderos o de los falsos? Y eso es una pregunta que tenemos que hacernos hoy. ¿Soy un verdadero adorador o soy un falso adorador? ¿Y cómo puedo yo evidenciar mi adoración? Cuando estuve buscando algunos pasajes bíblicos esta mañana, me encontré este que me gustó mucho, que está en Miqueas capítulo 6, versículo 6. Miqueas era un profeta, escribió un libro de unos cortos capítulos, se le llama uno de los profetas menores. Yo algunas veces lo he leído y siempre me ha llamado la atención este pasaje, porque él habla de la adoración. Dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Está haciéndose una pregunta. ¿Me presentaré ante él con holocaustos? ¿Con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré a mi primogénito por mi rebelión del fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Pero aquí está el meollo del asunto, el resumen, la síntesis. Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Tres cosas que tienen que ver también con la adoración y el servicio. Hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Y quiero que entendamos un poco de qué está hablando ahí Miqueas. Cuando tú lees el libro de Miqueas completo, el libro de Miqueas habla del juicio de Dios, habla de la injusticia social y de los problemas que tenía Israel, de robo, de gobernantes que estafaban a su pueblo,
de personas que le hacían la maldad a otros. De eso se trata realmente el libro de Miqueas, ¿sí? Y en medio de esa injusticia social que la vivimos hoy en día también, el profeta es inspirado por Dios y vincula la adoración con estas tres cosas. Porque él tiene una pregunta. ¿Con qué me presentaré ante ti, Dios? ¿Cómo te voy a adorar? Es lo que está preguntando Miqueas. ¿Cómo te adoro? Y entonces Miqueas empieza a reflexionar, porque en esa época se ofrecían becerros y se ofrecían aceites en las ofrendas. ¿Te voy a adorar con muchos becerros de ofrenda? ¿O con miles de litros de aceite? Lo podríamos trasladar como en los términos de hoy. ¿Será que adorarte es llevarte mucho dinero a la iglesia? ¿O será que adorarte es hacer muchas cosas religiosas? ¿Será que eso es adorarte? Y ahí el Espíritu Santo entra en el versículo 8 y lo inspira, le da su soplo y le habla. Le dice, oh Miqueas, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Quieres saber cómo adorarme, Miqueas? ¿Quieres saber cómo servirme? Pues mira, puedes admitir a Angie ahí. Pues mira, ¿cómo? Haciendo justicia, amando misericordia y humillándote ante tu Dios. Entonces, nosotros, ¿a quién le podríamos hacer justicia, por ejemplo? ¿Cómo podemos manifestar justicia? Con nuestro prójimo. Yo no puedo decir, no, voy a hacerle justicia a Dios. ¿Cómo? O sea, Dios es intangible. Yo no puedo tocar a Dios. Lo puedo sentir, pero no puedo tocarlo. ¿Cierto? No puedo entregarle algo en las manos directamente a Él. Pero si tengo a mi prójimo, a mi próximo, eso es prójimo, el más cercano. Entonces, piensa en esta mañana a quién le puedes hacer justicia. Una persona de carne y hueso a la cual tú le puedas hacer justicia, porque de esa manera estás adorando a Dios. Pero también dice amar misericordia. Esa palabra misericordia se divide en dos: miseria y cordia, que tiene que ver con corazón, ¿cierto? Es ver la miseria del otro y no quedarme quieto y frío, sino ir y levantar a aquel que está caído y ayudarlo. Eso es hacer misericordia. Ir y levantar al que está caído. De eso se trata la misericordia. Entonces pensemos en esta mañana, ¿a quién le podemos hacer misericordia? ¿A quién? ¿Con quién podemos ser misericordiosos? No necesariamente son personas que nos agraden o que amemos. A veces es difícil amar misericordia. ¿A quién le gusta ensuciarse las manos? ¿O a quién le gusta salir de su comodidad para ir a ayudar a otro? Pero eso es amar misericordia. Y esa es la forma en que Dios quiere que lo adoremos. Yo hace muchos años, cuando tenía mi cabello largo, eh, pensaba que amar, que adorar a Dios era cantarle. Yo sí pensaba eso y cantaba. Me cantaba como 6 canciones, me las sabía de memoria, ¿sí? Y yo decía, estoy adorando a Dios. Pero el concepto va madurando. Y adorar a Dios no es cantarle a Dios, es amar misericordia. Y cuando amas misericordia es cuando lo haces con alguien de carne y hueso. Pero me llama muchísimo también la atención, y es el término y humillarte ante tu Dios. Cuando yo soy esclavo o cuando soy un siervo, ¿qué hago? Me humillo, bajo. Entiendo que hay alguien que está por encima mío. ¿Sí?
¿Agradable es? No, es desagradable. Ahora, muchos dicen, no, es que yo solo me humillo ante Dios, ante nadie más. ¿Y usted cómo sabe que se humilla ante Dios? Yo no sé cómo. O sea, si no es humillándome ante otros, no sé cómo es humillarme ante Dios. Que algún teólogo venga y me lo explique, porque yo no lo he entendido. Yo cómo puedo decir que me humillo ante Dios, que no veo, si no me humillo ante alguien a quien veo y siento y puedo tocar. Humillarte ante tu Dios implica muchas cosas, ¿cierto? Que las vamos a ver ahorita más adelante. Vamos a, permítanme les comparto otra vez acá pantalla, los que, esto acá, listo, ok. Entonces ya vimos, hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Dice la palabra en Génesis 2:15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardara. Desde el principio, Dios nos creó con el propósito de servir. Eso no cambia y no va a cambiar. Yo no me considero un buen servidor, no, pero entiendo que Dios me llamó a servir y que me está preparando para eso. Y es algo que cada uno de nosotros debe entenderlo. Ya cada quien se juzga si es buen siervo o no lo es. Yo por lo menos les digo sinceramente, yo no me considero un buen siervo, pero cada quien tiene que juzgarse a sí mismo, ¿cierto? Y miren lo que dice esta palabra que también me llama mucho la atención. En este capítulo se está hablando de Jesús y se está hablando de los ángeles. Hebreos 1:13 y 14 dice, pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Entonces yo tengo unas reflexiones sobre eso. Aquí se está hablando de los ángeles y de que Jesús es superior a los ángeles. Pero lo que me llama la atención es que los ángeles son enviados para servicio a favor de nosotros. ¿Sí? Y tal vez usted diga, pues que yo nunca he visto un ángel. Yo decirles, yo me he soñado con ellos, pero tampoco los he visto. O bueno, ya algún día hablaremos de eso porque eso es otro tema. Pero si los ángeles son superiores en fuerza, imagínese usted un ángel, superiores en fuerza, superiores en poder, superiores en jerarquía, porque los ángeles son mayores a nosotros los seres humanos. Si ellos que son más fuertes, más inteligentes, más grandes que nosotros, con una jerarquía mayor, están puestos para nuestro servicio, ¿no nos debería animar eso a nosotros a servir? Porque muchas veces nosotros nos resistimos al servicio porque pensamos que son otros los que nos deben servir a nosotros. No es que yo tengo tal cargo, entonces tales personas me tienen que servir a mí. O yo vivo en tal sitio, entonces a mí me deben servir porque es que yo estoy en una mejor posición social que esta otra persona. Otro argumento, no, es que yo estudié. ¿Quién lo manda a ser bruto a no estudiar? Usted me tiene que servir a mí, que yo tengo títulos. ¿Sí? Y aquí se desbarata ese concepto del servicio. Porque si tú eres superior a alguien en una jerarquía organizacional o en un orden social, que no lo estableciste tú, que eso ya estaba hecho cuando tú naciste, no es culpa tuya,
pero tú estás llamado a servirle a aquellos que son menores que tú o a aquellos que son más débiles que tú. Así funciona el servicio desde la perspectiva de Dios. Pero me llama aún más la atención porque el mismo Jesús, y recordemos quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? Dios hecho hombre. El verbo de Dios hecho carne. El Todopoderoso. Creador de los cielos, de la tierra y de todo el universo. Que le habló a los mares y a los vientos, y los mares y los vientos le obedecieron. Que resucitó a Lázaro de entre los muertos. Que sanó a la mujer con flujo de sangre, que sanó a los ciegos, que resucitó al tercer día. Estamos hablando de Dios. Jesús es Dios. Y Jesús le enseña a sus discípulos lo siguiente en Marcos 10:42. Mas Jesús llamándolos les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? O sea, ahí les está diciendo, miren, la realidad de este mundo es esta, y eso no va a cambiar. Los gobernantes, los que son tenidos por grandes, se van a enseñorear de ustedes. Eso no va a cambiar. Pero miren lo que dice el versículo 43. Pero no será así entre vosotros. O sea, en la iglesia, en el pueblo de Dios. Pero no será así entre vosotros. O sea, esa cadena de mando y esa cadena de liderazgo no debe ser así entre nosotros, los hijos de Dios. En las empresas es así, en las naciones, en los gobiernos es así, pero en la iglesia, en el pueblo de Dios no es así. En la familia de Dios no es así. Dice el versículo 43, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y mire lo que él dice en el versículo 44. Y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. Pero la cereza del pastel está en el versículo 45. Porque el Hijo del Hombre, o sea, Dios hecho hombre, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Quién es superior a los ángeles? Jesús, que es Dios hecho hombre. Y el Dios hecho hombre se hace nuestro servidor. Nos sirve a nosotros. Entonces, ¿qué excusa queda, hermanos, para que nosotros no nos sirvamos entre nosotros? ¿Qué excusa queda para no hacer justicia con nuestro prójimo? ¿Qué excusa queda para no hacer misericordia o amar misericordia? ¿Y qué excusa queda para no servir y para no humillarnos ante nuestro Dios? Se acaban las excusas. Y miren lo que dice acá el apóstol Pedro. Le está hablando a la iglesia, ya para ir terminando. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. En este proceso de adorar y servir está la palabra humíllense. Es que yo no me le humillo a nadie. Esas son frases típicas que uno puede decir en un momento de ira, de enojo. No puede coger el celular, pero yo ¿por qué me le voy a humillar? De malas. Si el que se equivocó fue él, ¿yo por qué me voy a humillar? ¿Por qué? ¿Usted nunca ha dicho eso? Yo sí. Yo le digo, yo
Estoy enseñando esto, pero aprendiéndolo porque no alcanzo a pasar la materia, ¿sí? O sea, aquí esto es asando y, ¿cómo es? Asando y comiendo, o sea, vamos aprendiendo en la marcha. ¿Humillarse es chévere? No, es horrible. ¿A quién le gusta humillarse? A nadie. Pero Jesús nos va a llevar a situaciones donde tengamos que ser humillados en algún momento. Un mal jefe, un mal compañero de trabajo, que nos haga pasar por un mal momento. Algún día les contaré mis historias laborales en donde Dios me ha humillado y me ha sacado a mí la piedra y yo he pataleado y he peleado y yo, pero ¿por qué a mí? Me acuerdo una vez que me robaron una jefatura en una empresa. Era mía. Yo me la había sudado. Y por un tema relacional, el gerente quiso meter a un amigo que eran hinchas del mismo equipo y veían partidos juntos y me quitó la jefatura. Y el tipo no tenía ni idea de qué llegaba a hacer en ese puesto. Y para completarla, me pidieron a mí que lo entrenara a él, que le enseñara. Yo exudaba, yo sudaba, pero si ese es mi puesto y me lo están quitando, ahora yo tengo que enseñarle a este tipo, yo no me le voy a humillar. Y me acuerdo que ya estaba casado y yo llegué y le dije a mi esposa, estoy cansado, estoy mamado de todo. Yo, ¿por qué me le tengo que humillar a esos desgraciados? Decía yo. Yo era cristiano y leía la Biblia y iba a la iglesia y ofrendaba y predicaba también. Pero yo no había entendido que Dios me tiene que humillar. Si yo voy a ser un siervo de Dios, Él me tiene que humillar. Y si tú vas a ser una sierva de Dios, Él te va a humillar a ti también. O si no, ¿cómo va a formar ese carácter de siervo? No lo va a poder formar si no nos humilla. No vamos a poder realmente prestar un buen servicio. Si Jesús se humilló siendo Dios, ¿quién soy yo para creerme de mejor estrato que Jesús? Pero quiero rematar con esto. Este proverbio. Proverbios 14:4 dice, sin bueyes el granero está vacío, por la fuerza del buey hay pan en abundancia. Otra versión dice del mismo versículo, donde faltan los bueyes para arar, están vacías las trojes. Eso es un lenguaje español muy antiguo. Y sin paja los pesebres. Ahí de pronto entendemos un poquito más. Donde abundan las mieses, allí se ve claramente la fuerza y el trabajo del buey. Y otra versión dice, sin bueyes el alfolí está limpio, mas por la fuerza del buey hay abundancia de pan. Entonces, ya les explico de qué se trata. Aquí vemos el mismo animal en tres etapas distintas. El becerro, el toro y el buey. El becerro es el que es pequeño, toma solamente leche, come pastico muy suavemente, está en un proceso de crecimiento. Pero una vez que ha crecido y se ha desarrollado hormonalmente y muscularmente, se convierte en ¿qué? En un toro. Entonces de esa ternura del cordero, del becerro, perdón, pasa a ese ímpetu, a esa fuerza del toro. ¿Y cómo es un toro? Un toro es fuerte, bravo, reactivo. El torero le muestra la pañoleta roja al toro y el toro ¿qué hace? Reacciona inmediatamente, persigue, cornea, ¿sí? ¿Y qué pasa con nosotros los cristianos? Porque esto no se lo puedo aplicar a una persona que no tiene conocimiento de Dios. Una persona cristiana nace de nuevo, como el becerro, va creciendo en la fe, se vuelve como un toro.
¿cierto? Entonces yo ya tengo conocimiento, sé de doctrina, sé de escatología, sé de muchas cosas. O soy muy bueno en mi trabajo, soy excelente en lo que hago, soy muy inteligente, soy un toro, soy fuerte. Pero un toro es reactivo. Y muchas veces nosotros también somos reactivos. ¿Sí? ¿Qué hace un adolescente cuando le van a quitar el celular? ¿Cómo se pone? Reactivo, como un toro. Eso es un problema tenaz que hay hoy en día en el mundo. Hace unos 2 meses, creo, 3 meses, salió un video donde la mamá le quita el celular al adolescente. El muchacho en un ataque de rebeldía, se baja del carro y se tira de un puente. A ese punto hemos llegado de ser tan reactivos por tener tantas pantallas, tanto tiempo. Nos volvemos personas reactivas. O nos quitan algo que amamos o que queremos y somos reactivos. Contestamos mal, entramos a la discusión, entramos a la pelea. Y eso nos pasa en nuestra casa, en nuestros matrimonios, en nuestros noviazgos, nos pasa en nuestros trabajos. Entonces el jefe dijo algo que no debía decir o se equivocó en algo y nosotros reaccionamos y somos como los toros y eso no fue culpa mía, usted me la tiene montada, eso es acoso laboral. O tu esposo te dice algo y no, es que usted también es así, no solamente yo, es que usted no se mira a usted mismo. Y nos volvemos como los toros, reactivos. Y ahí es donde Dios, en su misericordia, en su amor y en su bondad, nos humilla y nos convierte en bueyes. ¿Sabe qué tiene que pasar con el toro para que se convierta en buey? Lo tienen que castrar. Al toro lo castran y entra en un proceso en donde esa reactividad y esa agresividad muere y se convierte en un buey. ¿Y qué hace el buey? El buey trabaja la tierra. El buey produce. Por eso leíamos ese proverbio antes. Esa última foto, la del buey, ahí hay dos bueyes. Si uno de esos dos fuera un toro, jalaría todo el tiempo hacia su propio lado y no dejaría trabajar al otro buey. Por eso Dios habla del yugo desigual. Eso es un yugo, eso que ustedes ven ahí que está sobre los dos animales, es un yugo. Si yo me uno a una persona que no ama a Dios, que no tiene temor de Dios, esa persona va a jalar para otro lado porque es un toro, no ha sido castrado, no ha entrado en un proceso de humillarse ante su Dios. Y cuando yo digo que soy cristiano, pero me comporto como un toro, es porque realmente no he entrado en ese proceso de humillarme ante Dios, para que Dios nos pueda usar como sus siervos. Nos tiene que humillar y nos tiene que quitar esa agresividad y esa reactividad que hay en nosotros. Eso tiene que morir en nosotros. O de lo contrario, no podemos ser siervos de Cristo. ¿Sí? Entonces, este buey se vuelve manso y humilde. Pero ¿saben qué más hacen con ese buey? Lo utilizan para el sacrificio. Y nosotros estamos llamados a ofrendar nuestra vida por amor a Cristo, a entregar todo nuestro ser. Entonces, ¿cómo podemos cantarle a Dios? Hoy te entrego mi ser, te doy mi corazón, solo vivo para ti. Si soy un toro, no entrego nada porque estoy reactivo, estoy agresivo, no he pasado por ese proceso. Dios, que Dios tenga misericordia de nosotros. ¿Sabe por qué? Porque Dios a muchos los deja como los toros y los abandona a sus propios deseos y a su propia maldad y seguirán siendo toros siempre. Pero tal vez, y que Dios tenga misericordia de nosotros, Él nos llame a ser siervos
y haga un trabajo en nuestro carácter y corte en nosotros la agresividad, corte en nosotros la reactividad que muchas veces tenemos y nos humille para que realmente lleguemos a ser siervos de Cristo. Que Dios nos ayude a convertirnos de toros a bueyes, que puedan ser vidas que realmente den fruto para Dios y que cuando lleguemos a la presencia de Dios, cuando partamos de este mundo y lleguemos ante el trono de Dios, Dios nos diga: te humillaste ante mí, amaste misericordia y te humillaste ante tu Dios. Que lleguemos como bueyes y no como toros delante de Él. Amén. Entonces vamos a orar dándole gracias al Señor por esta enseñanza, por este tiempo, y pidámosle al Señor que nos ayude a convertirnos en servidores y adoradores. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gloria, honra y alabanza a ti, Señor. Queremos pedirte en esta mañana perdón por nuestros pecados, perdón por nuestro orgullo, por nuestra altivez. Perdónanos, Señor, por ser tan reactivos, tan contestones, tan groseros muchas veces con otras personas. Perdónanos, Señor, porque muchas veces se nos llena la boca diciéndote que te adoramos, pero no somos capaces de humillarnos ante nadie, ni de servirle a nadie, ni de amar a nadie, Señor. Hoy reconocemos nuestro pecado y hoy te pedimos que formes en nosotros el carácter de un buey, que podamos ser mansos como tú nos enseñaste que eres manso y humilde de corazón. Hoy te damos gracias por tu bondad, por tu misericordia y por tu verdad. Ayúdanos, Señor, a morir a ese carácter impetuoso, a ese carácter agresivo, y ayúdanos a convertirnos en personas que realmente puedan amar a otros. Te damos gracias por esta palabra que nos das. Permítenos retornar a la adoración y al verdadero carácter de un siervo, Señor. Te damos la gloria y la honra a ti, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Entonces, a todos los que están por Zoom y a los que nos van a ver por YouTube, porque esta enseñanza la vamos a subir, un abrazo, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Ya vamos a dejar de compartir pantalla. Eh, yo realmente espero que esta palabra sea de bendición para todos nosotros. Espero que haya sido una palabra que traiga revelación a nuestro corazón y que lo podamos aplicar en todo lo que hagamos. Entonces, a todos los que están conectados, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que el Señor les acompañe.